Hello everybody. Este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y hoy quiero tocar otro tema que eh, es un tema que, al igual que el pecado, se trata poco en las iglesias evangélicas. Hay mucho tabú en cuanto a ese tema, pero yo lo voy a tratar todo bíblicamente. Y es el problema de la guerra espiritual. Es el tema de la guerra espiritual. Eh, y muchos cristianos ven este tema no de la manera correcta. No lo ven de la forma correcta. Entonces es un tema, es algo que es muy espinoso, porque en realidad, si tú no tienes un fundamento bíblico claro de lo que es guerra espiritual, cuando tú crees que tú le estás ganando la batalla al diablo, el diablo te está ganando la batalla a ti. Entonces, es un tema un poquito espinoso, pero yo lo quiero tratar porque yo he visto mucha gente afectada con esto, y eso casi no se trata en las iglesias evangélicas. O se trata, pero se trata mal, o muchos evangélicos tienen ese tema mal. No tienen un tema, no tienen el tema claro en cuanto a eso. Claro, muchos saben de reprender demonios, de exorcismo, todas estas cosas, pero hay que profundizar en cuanto a ese tema, porque es que el problema se ve en las iglesias. El problema es un problema que se ve, y por más que aún no lo tratan bien o saben muy poco del tema, o no saben enseñar el tema, y yo he tratado de este tema, pero yo lo voy a tratar todo bíblicamente. Por ejemplo, hay muchas personas muchos evangélicos que creen que, antes y todavía ahora hay personas que creen que porque tú tienes un don espiritual, la persona está a salvo o es espiritual. Hay muchos evangélicos que creen que porque hablan en lengua son espirituales, o porque reprenden demonios son espirituales. Una cosa son los dones espirituales y otra cosa son los frutos espirituales. Y hablamos un poquito de ese tema. No lo hablamos en los últimos videos, pero vamos a hablar de lo que son los dones espirituales. Y o sea, los dones espirituales no necesariamente porque una persona tenga un don espiritual es espiritual. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Saúl, por ejemplo. Saúl fue un hombre, un rey malo, el primer rey de Israel. Persiguió a David, pero Saúl tenía el don de profecía. De ahí viene el proverbio que dice: Saúl entre los profetas. Él profetizaba. En una ocasión, persiguiendo a David, él se encuentra con unos profetas, y en medio de los profetas, él profetiza con los profetas. El Espíritu Santo viene sobre él y él profetiza. Pero eso no quiere decir que una persona sea espiritual porque profetice, o porque hable en lengua, o porque reprenda demonios. Entonces, por ejemplo, podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 1, del 4 al 9. Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 1, del 4 al 9. Dice así: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don.
esperando las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tú ves, mira, la iglesia de Corintios fue una de las iglesias que le dio más carpeta al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice que ellos fueron bendecidos con todo don, toda ciencia, todo conocimiento y todo don. Con todo. Pero cuando leemos capítulo 3, versículo del 1 al 3, mira lo que dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ve, o sea, aquí se rompe el mito de que porque una persona habla en lengua, porque una persona tenga un don espiritual, esa persona es espiritual. El apóstol Pablo le está diciendo a ellos, yo no le he podido hablar a ustedes como maduros en Cristo. Le tuve que dar leche y no vianda. A los niños que se les da leche. Y los adultos son los que comen vianda, que ya tienen dientes fuertes para comer vianda. Yo no pude hablarle como adultos porque ustedes son niños todavía. Es decir, ustedes son carnales todavía. O sea, ustedes, entonces muchas personas creen que porque hablan en lengua, o porque reprenden un demonio, o porque tienen don de sanidad, o porque profetizan, ellos creen que son maduros en el evangelio, y no son maduros en el evangelio. ¿Entienden? Entonces, este es un caso que pasa mucho en las iglesias evangélicas, que ellos creen que porque reprendieron un demonio son espirituales. No son espirituales. Muchas veces es mejor no tener ningún don y tener los frutos del Espíritu Santo, que eso es ser espiritual. Los frutos del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en uno, que lo vemos en Gálatas, paciencia, amor, esperanza, gozo, paz. Todos esos son los frutos espirituales. Ese es el primer problema. El segundo problema es que los dones espirituales no dan seguridad de salvación. Porque una persona tenga un don espiritual o que reprenda demonios, eso no quiere decir que esa persona se va a salvar. Y eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el 23. Mateo, sí, capítulo 7, versículo 21 al 23, y dice así. Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí está. O sea, en el día final, muchas personas van a venir donde Cristo y van a decir: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos todas estas cosas. Y Él le va a decir: yo nunca lo conocí, hacedores de maldad. Es decir, que a pesar de que hacían estas cosas, a pesar de que tenían dones espirituales, hacían cosas que no eran santas. Eran pecadores, eran personas que cometían pecado, que vivían una vida de pecado. Y por eso que ustedes ven que mucha gente son engañadas hoy en día, porque van donde un profeta, ese profeta
de verdad le puede profetizar, le puede decir cosas, le puede decir su futuro, le puede revelar cosas de su vida, pero no son personas que vivan en santidad. O pueden ir donde una persona a buscar sanidad espiritual. Eso no quiere decir también que sea una persona que vive en santidad. ¿Entiendes? Entonces vamos a Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 20. Dice así. Volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. El mismo Jesucristo le está diciendo: no se regocijen porque ustedes pueden reprender demonios, sino regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Verdad? Está escrito en el libro de la vida. Otra cosa es que hay muchos, y este es un punto en que muchos evangélicos caen, es que ellos caen en la tentación de decir: bueno, como la Biblia solamente se enfoca de Génesis a Apocalipsis, el enfoque de la Biblia es de la salvación de la humanidad. Ese es el enfoque de la Biblia. La Biblia no da mucho detalle del mundo espiritual. La Biblia no da mucho detalle de los demonios. ¿Verdad? La Biblia no da mucho detalle de esas cosas. La Biblia lo que se enfoca es la salvación. Entonces, ¿qué pasa? Como muchos evangélicos ellos caen en la tentación de que el mismo enemigo viene y le dice: bueno, pero para tú poder vencer al enemigo, tú tienes que leer cosas del enemigo. O tú tienes que leer, porque eso han venido donde mí y me lo han dicho. O tú tienes que leer libros que tengan que ver con el mundo espiritual, para que tú tengas que... Entonces, regularmente, estos tipos de libros no son bíblicos. Este tipo de libros no tienen nada que ver con la Biblia. O son una experiencia que otra persona tuvo. Ok, esa fue una experiencia, como he dicho en otras ocasiones, Dios es un Dios personal. Y Dios trata personal con cada quien. Esa fue una experiencia que tuvo otra persona y no sabemos ni siquiera si fue de Dios o no fue de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente se mete y comienza a leer libros así, pues yo he visto. Y regularmente este tipo de cristianos no son cristianos que están firmes en la fe. ¿Entiendes? No están firmes en la fe. Entonces buscan otro tipo de información para ellos decir que van a pelear con el enemigo. Cuando es la Biblia el libro que se tiene que leer. Es la Biblia el libro que se tiene que leer. Para pelear. Y cualquier otra revelación que el Espíritu Santo le dé a la persona. Ahora, como dije, muchas personas, yo he conocido muchos cristianos. Por ejemplo, yo tuve un pastor una vez que él me dijo que él leía libros de una supuesta escritora cristiana que hablaba de la guerra espiritual. Y él decía que él veía demonios hasta en la sopa. Y que he visto cristianos que ellos dicen que siempre están guerreando, que ellos son unos guerreros, que ellos siempre están peleando. Y es precisamente esos cristianos. Yo supe de una señora que era cristiana, que ella siempre vivía guerreando espiritualmente. Y tenía problemas con todos los hermanos de la iglesia, casi con todos los hermanos de la iglesia. Hasta el punto de que se fue de la iglesia. Ustedes ven. No quiere decir que porque una persona, para finalizar, una persona tenga dones espirituales, eso no quiere decir que sea espiritual. Porque una persona reprenda demonios o tenga dones espirituales no quiere decir que se va a salvar. Y lo último, no necesariamente
nosotros tenemos que ir a otra fuente extra bíblica para saber del mundo espiritual. No necesitamos, lo único que necesitamos es la Biblia y cualquier cosa que el Espíritu Santo, que Dios sea el que revele ese tipo de cosas. Y hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.